Buenos muchachos, espero que estén bien. En esta oportunidad les traigo una explicación, una presentación para explicarles un poco cómo era la experiencia del intestino delgado al momento de extraerlo, sobre todo porque a algunos no les dio lo que esperaban o no pudieron realizar el ensayo completo. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco el procedimiento que ustedes realizaron. Hicieron la extracción del intestino, lo cortaron, lo limpiaron con solución salina, amarraron uno de sus extremos y lo voltearon, tal cual como podemos ver en las imágenes. Y el siguiente paso era llenar las bolsitas con solución salina más extrosa. Luego hacían como unos nuditos, cortaban dos porciones y tenían como dos bolsitas llenas con solución salina más extrosa. Ahora las placas de Petri, una iba a contener salina más extrosa y la otra lo mismo, salina más extrosa más dinitrofenol. Y esperaron 40 minutos. Al final lo que hacen es romper las bolsitas, contar cuántas gotas había en cada una y agregar la misma cantidad del reactivo de Benedict. Y calentaron a baño de María hasta esperar que virara la coloración. En este caso les traigo una imagen para que puedan visualizar lo que yo realicé cuando vi la materia. En ese momento lo hacíamos solamente con 3 tubos. Entonces, bueno, el tubo A estaba representado por el contenido de la bolsa más el reactivo de Benedict, pero esta bolsa estaba inmersa en un medio que tenía dinitrofenol. ¿Ok? El tubo B también estaba representado por un contenido de bolsa, pero estaba inmersa en un medio que tenía salina más extrosa, no dinitrofenol. Y el tubo C simplemente iba a ser el contenido de la placa de Petri, que tenía solución salina más extrosa. Entonces, esto es lo que se obtuvo. Como podemos ver, en los 3 casos viró la coloración porque hubo presencia de azúcares reductores, que esa es la finalidad en este caso del Benedict. Igualmente ustedes pueden explicar a profundidad cómo sucede este proceso. Si comparamos el tubo C con los otros dos, vemos que su intensidad del color es mayor. Como es un tema de colorimetría, la intensidad del color es proporcional a la concentración de lo que se está midiendo, en este caso de la concentración del azúcar reductor. Y era algo de esperarse porque esa placa nada más contenía salina más extrosa. Si comparamos el tubo B con el tubo A, no están tan intensos, y entonces eso ya nos está hablando un poco de cómo va variando la concentración del azúcar reductor en estos casos. Sin embargo, el tubo B sigue siendo un poco más intenso o más notorio que el tubo A, y era lo que se esperaba. El tubo A estaba inmerso en un medio que tenía dinitrofenol, por lo cual al actuar es de entenderse por qué la coloración debe estar así. Entonces, bueno, por el momento de hacer la discusión o el análisis de sus resultados, les recomiendo que se basen en lo que es la acción del dinitrofenol, la inhibición del transporte activo primario, el efecto de esta inhibición en el transporte activo secundario, cómo afecta la absorción de la glucosa y la acción del Benedict. Yo les voy a explicar algunos de los puntos que están acá como para que tengan una idea, pero tienen que profundizar. Si nos quedamos con la acción del dinitrofenol, vamos a tener que, si ustedes investigan un poco sobre la teoría quimiostática o van a leer un poco de aquello, pueden ver que este explica un poco la acción de ciertos agentes, en este caso del agente desacoplante de la cadena transportadora de electrones, como es el dinitrofenol. Les presento la cadena transportadora de electrones. Esta es una imagen que conseguí en internet. Ustedes quizás no están tan familiarizados con ella porque lo ven en el siguiente corte, pero es bueno que ya vayan viendo cómo funciona. Bueno, como pueden darse cuenta, es bastante complejo, pero la finalidad es hacer un transporte de electrones, como va diciendo, a través de cada proteína, generar un gradiente de protones, y al final este gradiente de protones entran por un complejo sintasa ATP para generar finalmente una molécula ATP. Esa es la finalidad de la cadena transportadora de electrones. Entonces, el dinitrofenol lo que hace es desacoplar esta cadena, y al desacoplarla hace permeable a la membrana mitocondrial interna. Entonces,
¿esto en qué se traduce o cómo se entiende? Al hacer la membrana mitocondrial interna permeable, se disipa el gradiente de protones, en este caso, que se necesitan para que pueda bombearse a través del complejo ATP sintasa y generar ATP. Entonces, al no existir este gradiente, pues no hay producción de ATP. Ese es el resultado final de la acción del dinitrofenol. Entonces, ¿en qué repercute esto en el transporte activo primario? Lo inhibe. El transporte activo primario consiste en una bomba sodio-potasio ATPasa, es decir, necesita romper moléculas de ATP mediante la ATPasa, que es una enzima que hidroliza la molécula de ATP, y al romperla genera un bombeo en contra del gradiente de concentración de el ion sodio y el ion potasio. Entra potasio hacia la célula, 2 iones, y sale sodio, 3 iones de la célula hacia el exterior. Pero este bombeo necesita ATP. Como no hay ATP, pues entonces no se genera este bombeo. Ustedes dirán, ¿qué efecto tiene esto sobre el transporte activo secundario? Pues que la bomba sodio-potasio ATPasa además puede conocerse también como un generador de corriente eléctrica, porque genera un gradiente, en este caso de sodio. El sodio es importante que esté presente por ahí por el borde del cepillo, porque existen unas proteínas cotransportadoras de glucosa, las SLGT, hay varias, 1, 2, pueden investigar sobre ello. Estos son transportadores de glucosa dependiente de sodio. Entonces, al existir este gradiente electroquímico generado por la bomba sodio-potasio ATPasa, esta proteína cotransportadora puede arrastrar al sodio y a la glucosa, en este caso nos vamos a detener allí, y así puede ingresar a favor de su gradiente de concentración el sodio y en contra de su gradiente de concentración la glucosa hacia el interior de la célula. Y finaliza con que la glucosa se termina transportando hacia el torrente por un GLUT2. Esto ustedes pueden evidentemente profundizarlo. Esto es lo que sería el transporte de absorción de glucosa. Pero como les mencioné, el efecto del dinitrofenol en este caso es desacoplar esa cadena transportadora de electrones, no generar ATP. Si no genera ATP no hay bombeo por la bomba, si no hay bombeo no hay gradiente electroquímico y por tanto no hay sodio disponible para transportar la glucosa, el azúcar reductor. Entonces, esto lo que nos va a indicar es que la concentración de glucosa o de dextrosa o del azúcar reductor que estaba contenido, por ejemplo, en el tubo, A, iba a ser menor respecto a los otros casos. Entonces, así es más o menos como ustedes deberían explicar un poco sobre cómo es la acción del dinitrofenol y cómo era la experiencia de la extracción del intestino delgado. Recuerden también considerar en qué estado se encontraba el animal, si estaba en ayuno, si estaba postprandial, es para que también investiguen sobre el transporte de la glucosa en estos dos estados. Bueno, si llegan a tener dudas, algún comentario o preguntas, pueden dejarlo por el Classroom y ahí nos vamos comunicando. Espero que todo salga bien.